cuando el amor se volvió miedo. Hola, quiero contar algo que me pasó. No es fácil hablar de esto, pero siento que alguien más podría evitarlo si sabe cómo. Hace unos años, salía con un chico, llamémoslo Luis. Al principio todo parecía normal, muy atento, muy dulce. Siempre tenía detalles, mensajes bonitos en la mañana, me llevaba a cenar, a caminar por la plaza, incluso a veces traía café cuando sabía que tenía un día pesado. Parecía el novio perfecto. Al principio había pequeños celos, cosas que ahora parecen normales, casi sin importancia. Por ejemplo, si salía con mis amigas y le contaba después, a veces preguntaba ¿y él quién era? O si hablaba por teléfono con un amigo, me decía cosas como no me estabas contestando porque hablabas con él. Yo me reía y le decía que estaba exagerando, y él se reía también. Parecía un juego tonto. Recuerdo una vez que fuimos a un concierto con un grupo de amigos. Luis estaba ahí, pero de repente se puso celoso porque yo bailaba con mis amigas. Me dijo algo como te estás acercando demasiado a ellos, y yo le respondí bromeando, relájate, solo estamos bailando. Él se calmó, y seguimos disfrutando del concierto. Cosas así pasaban de vez en cuando, pero nunca fueron graves. Otras veces, cuando salíamos a cenar, si veía que yo hablaba con un mesero o con alguien del lugar, me miraba raro, como si sospechara algo. Yo trataba de ignorarlo y seguir con la salida. Esos pequeños celos fueron creciendo muy lentamente, casi imperceptibles al principio. Con el tiempo, esos celos comenzaron a ser un poco más molestos. Por ejemplo, una tarde fui con una amiga al cine. Luis me mandó varios mensajes preguntando con quién estaba, qué película veía, y a qué hora regresaba. Yo respondí rápido y le dije que estaba tranquila, que no había problema. Esa vez se calmó, pero empezó a ser más constante. Un día me pidió mi teléfono. Me dijo que confiaba en mí, pero que tenía que revisarlo. Yo le dije que no, que eso no era confianza, y ahí empezaron los problemas más serios. Comenzó a aparecer en lugares donde yo estaba sin avisar, revisaba mis redes, me gritaba por mensajes que ni siquiera había leído. La primera vez que me empujó, no lo entendí. Pensé que había sido un accidente, que estaba molesto, pero después pasó otra vez, y otra. Siempre había una excusa, no quise, es que me haces enojar. Recuerdo un día que fui a la tienda sola y cuando regresé a mi casa, la puerta estaba abierta. Él había entrado sin avisar, revisando mis cosas, buscando algo que ni siquiera sé qué era. Me gritó, me amenazó, y cuando traté de defenderme, me empujó contra la pared. Sentí miedo real, miedo de que pudiera lastimarme de verdad. Intenté contarle a mis amigas, pero algunas no entendían del todo, otras me decían déjalo, seguro se le pasa. Pero no se pasaba. Cada vez que intentaba alejarme, él aparecía. Llamadas, mensajes, incluso aparecía en mi trabajo. Yo sentía que no tenía escape. Recuerdo que en mi trabajo me tocó atender a un cliente y, de repente, lo veo entrar. Él no tenía nada que ver con mi trabajo, pero apareció, me miró y me dijo que sabía que yo estaba aquí. Me temblaban las manos y tuve que esconderme en la bodega un rato hasta que se fue. Hubo un día en que finalmente le dije que quería terminar la relación. Él se enojó mucho, comenzó a gritar y a acusarme de estar con alguien más. Decía que solo lo estaba dejando porque estaba saliendo con otra persona, que no podía creer que yo lo hiciera después de todo lo que habíamos vivido. Yo intenté explicarle que no había nadie más, que simplemente quería terminar porque no me sentía bien en la relación, pero él no escuchaba. Ese día se convirtió en un grito constante de acusaciones y amenazas que me hicieron sentir más miedo que nunca. Hice varias denuncias. Varias. La policía venía, tomaban datos, me decían que era complicado, que necesitaban pruebas, y al final nunca procedía nada. Todo quedaba en papeles, sin consecuencias. La impotencia que sentía era terrible. Llegaba a casa y lloraba, pensando que no importaba lo que hiciera, que no había manera de detenerlo. Recuerdo otra vez que fuimos a un café. Yo había decidido ir con un amigo. Luis apareció sin avisar,
se sentó con nosotros y empezó a decirme que yo no podía estar ahí sola con él. Mis amigos trataron de calmarlo, pero él no escuchaba. Terminé yéndome sola, sintiéndome humillada y asustada. Ese tipo de cosas se repitieron muchas veces, me aislaba, me controlaba, me hacía sentir que cualquier paso que daba estaba mal. Una vez traté de salir con mi familia. Mi hermana me invitó a un domingo en casa de mis papás. Él llegó sin avisar y comenzó a hacer escenas, gritando, acusándome de cosas que ni siquiera tenían sentido. Me tuve que ir antes de comer, y terminé llorando en el carro, sintiendo una mezcla de miedo, rabia y frustración. Recuerdo también que un día me bloqueó en todas mis redes, pero sabía que estaba vigilando mis historias desde cuentas falsas. Me llegaban mensajes indirectos, fotos que tomaba cuando yo estaba en la calle, era como si nunca pudiera escapar. Llegó un punto en que revisaba todo 2 veces antes de salir, pensando si él podría aparecer. Hubo un día en que tenía una cita con mis primas para ir a la plaza. Pensé que podía relajarme un rato. Pero mientras caminábamos, lo vi de lejos, sentado en un banco, mirándome. Empecé a sentirme nerviosa, tratando de ignorarlo. Finalmente nos tuvimos que ir, y todas nos quedamos calladas en el carro durante el regreso, sin saber qué decir. Otras veces me hacía sentir culpable por cosas pequeñas. Una vez se enojó porque un amigo me invitó a un café y yo acepté. Empezó a llamarme y a mandar mensajes llorando y reclamando, diciendo que yo no lo quería a él. Yo no entendía cómo algo tan simple podía volverse un problema tan grande. Con el tiempo, dejó de ser tan insistente. No porque alguien le dijera algo o porque la justicia actuara, sino porque sus actitudes empezaron a causarle problemas en su vida personal. Perdió amistades, tuvo conflictos en el trabajo, y eventualmente se fue alejando. No fue un final glorioso, ni hubo cárcel, ni justicia inmediata. Fue un desgaste para ambos. Ahora puedo hablar de eso sin sentir tanto miedo, pero las secuelas quedan. Aprendí a poner límites, a no callarme, y a no permitir que nadie controle mi vida. Aprendí que aunque la justicia muchas veces no funcione como debería, tu voz y tu decisión de protegerte son lo más importante. Aprendí también que no se trata solo de evitar la violencia física. La violencia psicológica y emocional puede dejar cicatrices que no se ven, que afectan la manera en que te relacionas con los demás, cómo confías, y cómo decides moverte en tu día a día. Quiero que sepan que hay días en los que todavía recuerdo cómo me sentía, el miedo de salir sola, de contestar el teléfono, de ver que alguien seguía mis pasos. Pero también aprendí a recuperar mi espacio, a disfrutar la vida sin sentir que debo dar explicaciones a nadie. Si alguien está pasando por algo así, quiero que sepas que no estás sola. No es tu culpa. No esperes que alguien más arregle todo por ti. Busca ayuda, habla con personas de confianza, y haz todo lo posible por protegerte. Puede que no siempre sea fácil, ni rápido, ni perfecto, pero no te quedes callada. Yo sigo con mi vida, con mis miedos y mis recuerdos, pero también con mis límites claros y la certeza de que aprendí a cuidarme. Y eso, aunque suene simple, es un triunfo. Cada vez que tomo decisiones pensando en mi seguridad y bienestar, sé que estoy haciendo lo correcto, y eso nadie me lo puede quitar.